Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este jueves 7 de marzo del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando En Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en éxito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Así que muy buenos días a los que nos están viendo por acá. Jesús Grajirena desde Caracas, Guillermo Useche, feliz jueves, señora Flor, te manda a decir. José de Villa, desde Maracaibo, Lula convenientemente tiene problemas de memoria. En 2018 aseguró que un veto a su candidatura sería un fraude. También afirmó que el problema no era Lula sino la democracia, y ya lo olvidó. Doña María Alicia Cifontes, muy consecuente desde Caracas. Henry Moreno en Atlanta. Jocelyn Acosta en Midland, Texas. Carlos Cuevas en Pensilvania. Janet Prieto en Norcross, Georgia. Aleja González en Caracas. María Isabel Vargas en Tennessee. Alfredo y Marianela en Toronto. Elías Acevedo en Ciudad Bolívar. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Kremlin Prieto en Montevideo. Aura Castro de Amador en Panamá. Saeda Bon en Orlando. Guillermo Trián en Humboldt, Texas. Javier Martínez, igual para ti, Javier. María Elena Olivares, buenos días. Buenos días a todos, pues, y muchísimas gracias por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM aquí en Miami. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel, y a todos ustedes que nos ven, nos escuchan y entran en todos los sitios donde estamos. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz jueves. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid está encargada de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz jueves para todos. En la edición y montaje está Jesús Carreño. En los controles está Carlos Prato. Carlos, buenos días. Buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 7 de marzo, es el día de Santa Perpetua y Santa Felicidad, San Ardón Esmaragdo, San Eubulo, San Gaudioso de Brescia y San Pablo el Simple, no el fundador de la iglesia. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy tenemos a la luna menguando en Acuario. La luna de Acuario es la luna de las sorpresas, es la luna de las innovaciones, es la luna propicia para todo lo que tiene que ver con la tecnología, la cibernética, la computación, la informática. Es la luna propicia para los amigos, es la luna de las amistades. Aquí dice hacer nuevas amistades. Es buena para reparar equipos electrónicos, aunque aquí en Estados Unidos casi no se reparan, ¿no? Pues simplemente compran el nuevo modelo. Dicen aquí de la luna de Acuario, lo original y lo novedoso serán la fuerza motora, ideal para realizar cambios y presentar proyectos innovadores. Luna menguante en Acuario, Sol en Piscis, este jueves 7 de marzo del año 2024. Hoy, 7 de marzo, es el Día Mundial de los Cereales. Los cereales son una parte importante en la dieta de muchas personas. Es el Día Internacional en recuerdo de los oficiales
oficiales de policía caídos. La intención es generar conciencia en la población mundial acerca de los riesgos permanentes que afrontan los funcionarios policiales que brindan un servicio público a la comunidad. Es el Día del Fútbol Suramericano, determinado por la CONMEBOL. Así que felicitaciones pues a todas las futbolistas de nuestro continente. El programa que tenemos previsto para el día de hoy lo vamos a iniciar en Caracas con Pedro Urruchurtu. Urruchurtu es el coordinador de Relaciones Internacionales de la campaña de María Corina Machado. Queremos preguntarle a propósito de las destempladas y sin duda impertinentes, infelices declaraciones de Luis Ignacio Lula da Silva con relación a María Corina Machado. De Caracas iremos a Washington para conversar con Luisana Pérez Fernández. Ella es asistente especial del presidente Biden y es portavoz de la Casa Blanca. Con ella vamos a conversar a propósito del discurso que se espera para hoy en el Congreso, el discurso de la Unión, State of the Union. De Washington iremos a Bogotá para conversar con Marta Elvira Soto, del diario El Tiempo. ¿Cómo se vivió la jornada de marchas del día de ayer en Colombia? La marcha de las mayorías, así la llamaron, y desbordó plazas y parques en Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio, Ibagué, Tunja, Bucaramanga, Armenia, Barranquilla y Cartagena, entre otras ciudades, manifestaciones contra el gobierno de Gustavo Petro. Después vamos a un sitio no identificado por razones de seguridad para conversar con Kelvin Zambrano, abogado defensor de derechos humanos, director de incidencia de la Coalición por los Derechos Humanos. Con él vamos a tocar el tema del teniente coronel Igber Marín Chaparro. La familia de Marín Chaparro exhortó a las autoridades a que cesen inmediatamente las violaciones a los derechos humanos de este oficial del ejército venezolano. Y vamos a conversar también con Edo Sanabria, el gran Edo, quien va a estrenar un mural aquí en Wynwood, inspirado en Influencers 2020-2023. El foro de hoy es importante, es por demás interesante. Vamos a ocuparnos de los trastornos alimenticios, cómo se generan los trastornos alimenticios o trastornos de la conducta alimentaria. Vamos a hablar de anorexia nerviosa, bulimia y otros trastornos. ¿Qué esconden estas conductas? ¿Qué terapias existen para tratar este tipo de trastornos? Eso lo vamos a abordar con la psicóloga y psicoterapeuta especialista en depresión, ansiedad, estrés, Rosalín Herrera Martínez, en Bogotá, y con la licenciada en nutrición, con máster en psicología, Ariana Araujo Tobar. Ella es la creadora del método COMA. Ella está en Caracas. Ese será nuestro programa para el día de hoy, jueves 7 de marzo. Al repasar en las efemérides de este día, nos encontramos que en el año 322 a.C., a los 62 años, falleció Aristóteles. Él había nacido en Estagira y fue enviado a Atenas para estudiar en la Academia de Platón. Y a petición del rey Felipe de Macedonia, pasó a ser el tutor del joven Alejandro, más tarde Alejandro Magno. Los estudios de Aristóteles abarcaron ética, teoría política, metafísica, y fue uno de los sabios fundamentales, quizá el más importante, el que sienta las bases del razonamiento occidental. Y fíjense ustedes qué detalle. Aristóteles muere el 7 de marzo del 322 a.C. Y el mismo día, en 1274, muere a los 49 años Santo Tomás de Aquino, filósofo y teólogo, influyente en la tradición escolástica. Pero el detalle está en que en el pensamiento católico, Tomás de Aquino es el aristotélico, es el que asume las principales enseñanzas de Aristóteles para llevarlo al pensamiento ya
teológico católico. De él, su obra más famosa es la Summa Theologica. El 7 de marzo de 1876, Alexander Graham Bell obtiene la patente del teléfono. Eso fue en 1876. Y el 11 de junio del 2002, es decir, ahora, la Cámara de Representantes de Estados Unidos publica la resolución 269, en la que se reconoce a Antonio Meucci como el inventor del teléfono en lugar de Alexander Graham Bell. El 7 de marzo de 1921 nació el gran Alejandro Otero, pintor y escultor venezolano. Hay obras de él en todas partes, en el MoMA, en la ciudad de Washington, en las afueras del Museo del Espacio está el Delta Solar, que se le regaló al pueblo americano. Recuerdo, fue en la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez. Falleció a los 69 años. El 7 de marzo de 1965, en Selma, Alabama, un grupo de más de 600 manifestantes pacíficos cruzaron el puente Edmund Pettus, encabezados por John Lewis y Hoshea Williams, con intención de denunciar la falta de derechos electorales en el Estado y demandar el voto para las personas de raza negra. La Policía Estatal de Alabama cargó contra los manifestantes, dando pie a una brutal confrontación que pasaría a conocerse como el Bloody Sunday, el Domingo Sangriento. Las retransmisiones y las fotografías que dieron fe de la absurda crueldad del sur segregacionista contribuyeron a que se aprobara la Ley del Derecho al Voto Universal en 1965. John Lewis, el líder de esa marcha, pasó a ser una de las personas fundamentales en el movimiento de los derechos civiles. Lewis fue después senador por el Partido Demócrata y falleció en julio del 2020. Donald Trump no fue a su funeral y eso se lo reclamaron mucho a Donald Trump. En una famosa entrevista en Axios, Donald Trump dijo, bueno, pero es que él no fue a mi inauguración, porque yo iba a ir a su funeral. En fin, el 7 de marzo de 1989, Irán rompe relaciones con la Gran Bretaña debido a la novela Versos satánicos de Salman Rushdie, la misma novela que dio pie para que el ayatollah Khomeini ordenase que le asesinaran. El 7 de marzo de 1999, a los 70 años, falleció el gran Stanley Kubrick. No hizo muchas películas, pero casi todas las que hizo fueron fundamentales. Barry Lyndon, 2001, Odisea del Espacio, Eyes Wide Shut, A Clockwork Orange, por supuesto, Dios, ¿cómo se llamaba la de inspirada en el libro de Stephen King, El Resplandor, The Shining, la película favorita de Barbarita? El 7 de marzo del 2010, en Los Ángeles, la cineasta Catherine Bigelow gana el Oscar a la mejor dirección por la película The Hurt Locker. Es la primera mujer en la historia que gana un Oscar como mejor directora. Y el 7 de marzo del año 2019, a las 4:55 de la tarde, se produce el apagón eléctrico más grande en la historia de Venezuela, causado por una falla en la central hidroeléctrica Simón Bolívar, y afectó al sector eléctrico nacional por 8 días. 8 días consecutivos en Venezuela no hubo luz, y el riesgo sigue allí latente. Al entrar en el mundo de la música, el 7 de marzo de 1875 nace el gran Maurice Ravel. La mujer perfecta sedujo al dentista, a Tutri. El 7 de marzo de 1932 nació la gran Lola Beltrán. Esto es lo que a mí en lo personal me gusta de repasar estas efemérides musicales. Saltar, por ejemplo, del bolero de Ravel a Lola Beltrán cantando nada menos que Cucurru Cucú Paloma. Pero lo que viene no se queda atrás. El 7 de marzo de 1963, en un solo día, se graba uno de los discos capitales en el mundo del jazz. El disco que hicieron John Coltrane
y el cantante Johnny Hartman. Eres tan bonita que no puede ser verdad. Ese es un discazo, ¿eh? Sea usted amante o no del jazz, busque ese disco. John Coltrane and Johnny Hartman. Más nada, no decía nada. Fue el único disco que hicieron juntos este par de magníficos músicos. El editorial con César Miguel Rondón. Vuelve al Congreso el presidente Joe Biden a pronunciar su discurso Estado de la Unión, State of the Union. Es una manera de rendir cuentas ante el Congreso, que es la representación del pueblo de los Estados Unidos, de la gestión realizada a lo largo del año. Se pronuncia este State of the Union en pleno año de campaña electoral, donde el propio Joe Biden, ya de más de 80 años, está aspirando a la reelección, en un momento donde no pareciera tener a favor las circunstancias electorales, el favoritismo de los electores. El discurso lo va a pronunciar en un momento donde la crisis de inmigración le ha desbordado por completo, en el mal manejo de la situación en la frontera y sobre todo en lo que ha sido quizá el principal pecado de la administración Biden, sus carencias comunicacionales, su ineficacia a la hora de transmitir sus logros. Por ejemplo, se espera que hoy Biden hable de los indicadores económicos, que han sido positivos, y por esa mala política comunicacional, pues no se conocen. Crecimiento del 3% en el 2023, el freno y bajón a la inflación, las tasas de desempleo en mínimos históricos. El discurso viene a darse, además, luego del Super Tuesday, donde quedaron ya perfectamente delineados quiénes serán los contendientes en el mes de noviembre. El presidente Biden por el Partido Demócrata aspirando a la reelección y el expresidente Donald Trump con una actitud y un discurso muy muy fuerte en contra precisamente del propio presidente Biden. Se espera que al momento del discurso acompañen al presidente personalidades, así como por ejemplo Trump invitó a Juan Guaidó en un State of the Union en tanto presidente interino. El presidente Biden va a invitar, por ejemplo, a Kate Cox, una madre de Texas obligada a buscar un aborto de emergencia fuera del estado. También se piensa invitar a Elizabeth Carr, la primera persona nacida mediante fecundación in vitro. Y esto tras el polémico fallo del estado de Alabama que podría dificultar este proceso, que es la última esperanza que tienen las parejas con dificultades para concebir. Y la respuesta por el Partido Republicano lo dará la senadora Katie Britt, precisamente de Alabama. Se juega mucho Joe Biden en su discurso de esta noche porque, ¿quién quita? Es un discurso en plena campaña electoral y es el pistoletazo para la partida definitiva, aspirando a ¿se reelige o sale con las tablas en la cabeza? Veremos. Son las 9:21 de la mañana. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Al regreso, las noticias más importantes de este jueves 7 de marzo. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. El 7 de marzo de 1966, Tina Turner grabó River Deep Mountain High, ese tema que está sonando, que funcionó muy muy bien
tanto en las carteleras británicas como en los Estados Unidos. Hay un detalle muy gracioso e interesante. El tema está presentado por Ike y Tina Turner, pero usted solo escucha la voz de Tina Turner. ¿Por qué? Pues porque Phil Spector, quien fue el productor, le pagó $20,000 a Ike Turner, entonces esposo de Tina, para que se fuera del estudio, para que ni se asomase en el estudio. Sí, usted va a estar en el crédito, Ike y Tina Turner, pero yo no lo quiero usted en el estudio. Usted es un estorbo. Y solo estaba Tina Turner. Y a las 9:25 de la mañana vamos con las noticias más importantes de este jueves 7 de marzo. La Cámara de Representantes aprobó ayer un paquete de 6 proyectos de ley de gastos, enviando la legislación al Senado días antes de la fecha límite para el cierre parcial del gobierno mañana viernes. El paquete, de 1.050 páginas, exige más de $450,000 millones en financiación para los departamentos de Asuntos de Veteranos, Agricultura, Interior, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Justicia, Comercio y Energía. La legislación ahora se dirige al Senado, donde el líder de la mayoría, Chuck Schumer, dijo que la Cámara celebrará una votación esta misma semana. Sin embargo, aún queda otra pelea por ganar. Los 6 proyectos de ley de financiación gubernamentales restantes, que financian áreas más espinosas como los departamentos de Defensa, Seguridad Nacional y Salud y Servicios Humanos, deben presentarse el 22 de marzo, y los principales responsables dicen que será más difícil lograr que esas medidas lleguen a la meta. Un grupo de manifestantes derribó ayer una de las puertas del Palacio de Gobierno en Ciudad de México, en una escalada de las protestas que mantienen desde hace varios días jóvenes y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos desde 2014 en Ayotzinapa, para exigir celeridad en la investigación. Mientras sucedía la protesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador se encontraba en el interior del Palacio de Gobierno realizando su habitual conferencia matutina. López Obrador dijo que la acción de los manifestantes representaba un plan de provocación y descartó que las fuerzas de seguridad vayan a responder de manera violenta. No vamos a caer en ninguna provocación, dijo sobre el incidente, y agregó que las autoridades estaban dispuestas a recibir a los padres de los 43 jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y a seguir avanzando en las investigaciones. El fragmentado Congreso de Perú formó una supermayoría para resucitar el Senado, tras décadas después de su abolición, tras la decisión del entonces presidente Alberto Fujimori de disolver toda la legislatura. Los legisladores votaron ayer 91-31 para cambiar la Constitución y reactivar el Senado. Aprobaron otra reforma que permitirá a los legisladores buscar la reelección inmediata, lo que antes estaba prohibido. El Congreso votó previamente en noviembre para recrear una legislatura bicameral, pero necesitaba aprobar la misma propuesta por segunda vez para consolidar el cambio. Debido a que recibió el apoyo de una gran mayoría de legisladores, no requerirá un referéndum nacional, pero la presidenta Dina Boluarte debe promulgarlo y convertirlo en ley. En Ucrania, un misil ruso explotó ayer cerca de un convoy que transportaba al presidente Volodymyr Zelensky y al primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, durante un ataque mortal contra la ciudad ucraniana de Odessa. Los líderes resultaron ilesos, pero el ataque mató a 5 personas e hirió a otras. Zelensky realiza con frecuencia viajes de alto riesgo al frente y ha dado la bienvenida a decenas de líderes mundiales a Ucrania durante la guerra con Rusia, pero este ataque puede representar una de las llamadas más cercanas al presidente. La proximidad del ataque a Mitsotakis, líder del Estado, miembro de la OTAN, también subraya las posibles repercusiones globales del conflicto. La Guardia Nacional de los Estados Unidos será desplegada en el metro de la ciudad de Nueva York como parte de una ofensiva contra el crimen. Los 750 policías, junto con la Policía Estatal y de Tránsito, realizarán controles de equipaje en las estaciones concurridas. La medida se produce después de varios ataques violentos de alto perfil en la red.
La gobernadora del estado dijo que los usuarios del metro no deberían tener que preocuparse de que la persona sentada a su lado posea un arma mortal. Cita textual. Nueva York es más segura de lo que solía ser. Las estadísticas del FBI muestran una caída de aproximadamente el 80% en los homicidios entre 1990 y 2019. Pero un repunte durante los años de la pandemia ha vuelto a centrar la atención en los delitos violentos. El jefe de operaciones de la Policía de Tránsito de Nueva York dijo que reducir el miedo al crimen es tan importante como reducir el crimen mismo. El Cairo. Las negociaciones para alcanzar una tregua en Gaza se reanudarán la semana que viene, después de que la delegación del grupo palestino Hamás dejara anoche el Cairo sin un acuerdo, según informaron hoy medios egipcios. La delegación de Hamás ha abandonado el Cairo para consulta sobre la tregua y las negociaciones se reanudarán la semana que viene, dijo una fuente egipcia de alto rango al canal Al Qahira News, cercano a la inteligencia egipcia. El informante anónimo indicó que igualmente las consultas continúan entre todas las partes para alcanzar una tregua antes de Ramadán, que se espera comience el 10 u 11 de marzo, según el calendario lunar. En España, el Parlamento dio hoy un paso adelante para aprobar la polémica ley de amnistía para los condenados, procesados e investigados judicialmente en relación con el intento ilegal de independencia de la región autónoma de Cataluña. La Comisión de Justicia del Congreso respaldó un nuevo dictamen del proyecto legislativo gracias a un acuerdo entre el Partido Socialista, principal fuerza del gobierno español, y los independentistas. Fue apoyado por toda la izquierda y los soberanistas catalanes y vascos, en tanto que, en contra, se manifestó la oposición formada por el Partido Popular y Vox. El proyecto será debatido y votado próximamente en el Pleno del Congreso y posteriormente en el Senado. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva le sugirió ayer a la opositora venezolana María Corina Machado que, en lugar de estar llorando, seleccione a un candidato capaz de competir en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Machado replicó a Lula desde su cuenta en X, donde lo criticó por hacer referencia al llanto, algo que ella interpretó como un ataque por su género. Yo llorando, presidente Lula, lo dice porque soy mujer. Usted no me conoce. Estoy luchando para hacer valer el derecho de millones de venezolanos que votaron por mí en las primarias y los millones que tienen el derecho de hacerlo en unas elecciones presidenciales libres en las que derrotaré a Maduro. Cita textual de la respuesta de María Corina Machado a Lula da Silva. Lula también lanzó un mensaje a la oposición venezolana, a la que pidió que no imite a sus detractores en Brasil y que no tengan el hábito de negar el proceso electoral ni la limpieza del proceso o rechacen a las autoridades electorales. Esas declaraciones, más las anteriores, han levantado roncha y esto se entiende perfectamente. Esto da pie para nuestra primera entrevista en la mañana de hoy. Vamos hasta Caracas, donde está Pedro Urruchurtu, quien es el coordinador de Relaciones Internacionales de la campaña precisamente de María Corina Machado. Pedro, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola César Miguel, buen día. Un gusto estar en tu programa y un saludo a toda tu audiencia. A ver, ¿por qué Lula da Silva da unas declaraciones tan, digamos, estridentes o, para decirlo más coloquialmente, tan intrépidas? Sí, yo creo que es muy lamentable porque yo creo que si alguien entiende perfectamente de qué se trata en este tipo de acciones contra candidaturas y contra opciones políticas, es él mismo que las vivió en carne propia. Uh-huh. Y si alguien entiende perfectamente de qué se trata esto, es él. Y además, Brasil, un gigante regional, perfectamente podría jugar un rol mucho más útil para la causa democrática venezolana. Aquí hay que recordar, San Miguel, que el gobierno de Brasil ha respaldado públicamente los acuerdos de Barbados, se ha comprometido públicamente con ellos, y ese acuerdo es bastante explícito en torno a condiciones y garantías electorales, cosas que hoy no se están cumpliendo, aún teniendo una
fecha. El problema es que la fecha por sí sola no resuelve el problema de fondo de cara a unas elecciones competitivas. Por lo tanto, esta declaración de ayer, además de ser irrespetuosa, ni siquiera con María Corina exclusivamente, sino con los millones de venezolanos que la respaldan y el movimiento que ella encarna hoy, también desde luego representa una terrible señal para un actor que podría ser determinante en el propio convencimiento a Nicolás Maduro de las opciones que podrían derivar en un proceso verdaderamente democrático. Por lo tanto, creo que sí, es muy lamentable y además, hay que decirlo, es hasta una declaración llena de misoginia y además, hay que decirlo, que se pone al lado de un régimen autocrático en lugar de la posibilidad de un cambio político en Venezuela por la vía electoral. Y yo solo dejo una pregunta en el aire, César Miguel, y es que, o más que una pregunta, quizás una reflexión, difícilmente alguna mujer en Brasil o alguna dirigente política en Brasil, incluso de la izquierda democrática brasileña, le aceptaría al presidente Lula un comentario como este. A ver, uno entiende el sesgo ideológico que puede haber tras una declaración como esta, más allá de la misoginia que ya ha señalado. ¿Saben ustedes del parecer de otros presidentes de izquierda en América Latina, así no lo hayan manifestado públicamente? Estoy pensando en este momento, por ejemplo, en López Obrador o en Gustavo Petro. Bueno, yo creo que hay un rol clave que está jugando un actor como lo es Chile. Yo creo que las declaraciones del presidente Boric y las posiciones del gobierno chileno, recordemos que representa el gobierno de Boric a una nueva generación de la izquierda progresista en América Latina, pero ha tenido unas posiciones muy firmes con respecto a Venezuela y a Nicaragua, y ha sido muy claro en sus reflexiones y en sus posiciones con respecto a la importancia de que se respeten los derechos humanos y que en Venezuela haya garantías democráticas para un proceso electoral, e incluso condenando las arbitrarias inhabilitaciones. En el caso de Colombia hemos visto que el propio presidente Gustavo Petro, en junio del año pasado, cuando surgió la primera decisión que se conoció contra María Corina y la ratificación de la nula y arbitraria inhabilitación, el primero en pronunciarse fue justamente el presidente Petro, porque había padecido de esto y había tenido que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, utilizando además, apelando a la jurisprudencia venezolana en el caso de Leopoldo López. Por lo tanto, ha habido posiciones un poco más nítidas con respecto a lo que puede pasar en Venezuela si se cierra la oportunidad de una elección democrática, pero también contrastan estas posiciones como la de ayer, que alejan a Brasil de esa oportunidad. E insisto, más allá de la afinidad ideológica que pueda existir, en efecto, sí, puede tener afinidad ideológica, pero podría jugar un rol de mucha más utilidad. Pero lo que dijo ayer básicamente lo pone al lado del autócrata en lugar de la posibilidad de que pueda jugar un rol. Sin duda. Ahora fíjate un detalle, Pedro. Más allá de la impertinencia de esta declaración, a lo que está apuntando Lula es algo muy, muy preciso. Cuando a mí me tocó, yo cedí y fue otro candidato, que terminó perdiendo las elecciones, pero fue otro candidato en mi lugar. Es cuando él dice, yo no me puse a llorar. Y es una ofensa porque la señora Machado no se ha puesto a llorar, ni mucho menos. Pero lo que está señalando Lula está en el tapete. Con la decisión de esta semana del Consejo Nacional Electoral, pues hay una fecha en este mismo mes de marzo para tomar la decisión definitiva. La consigna de campaña de 20 Venezuela ha sido hasta el final. Bueno, el final pareciera que ya tiene esa fecha. ¿Cuál es la situación en este momento y cómo la están viendo ustedes en el comando de campaña de María Corina Machado? Bueno, lo primero, refiriéndome justamente al presidente Lula, lo primero es que en su caso, cuando él enfrentó esto, lo hizo en una democracia, cosa que no existe en Venezuela. Es decir, había instituciones a las cuales recurrir y con las cuales hacer valer sus derechos. Pero además, ese mismo presidente Lula que ayer dijo lo que dijo, es la misma persona que ha nombrado a alguien en la Corte Suprema de Justicia que se ha encargado de su confianza, que está siguiendo el caso, por ejemplo, contra Jair Bolsonaro. Entonces, hay una especie de relativismo acá y de hipocresía que creo yo que no le hace bien a un gobierno como el de Brasil en un contexto bajo el rol que puede jugar, incluyendo las declaraciones del propio asesor especial Celso Amorín sobre Venezuela, que ha sido de respetar el acuerdo de Barbados. Ahí hay una gran contradicción. Pero volviendo al tema, en el caso venezolano, hay que decir que sí, esa fecha y esa convocatoria que ha hecho el régimen la ha hecho desde lo que nosotros creemos, sí,
ha cumplido con una fecha, pero que no cumple con el resto de los estándares y de las condiciones acordadas en Barbados. Por lo tanto, allí lo preocupante de esto, César Miguel, no es tanto qué va a hacer María Corina, porque ella está haciendo su trabajo, está recorriendo el país, está articulando con todos los factores políticos y está aglutinando la fuerza ciudadana que al final es la que le da la legitimidad y la que le da justamente el capital para negociar y para llegar a un punto en donde en efecto se puede inscribir. El punto no es ese, César Miguel. El punto es qué va a hacer la comunidad internacional garante del Acuerdo de Barbados para que se cumpla lo allí establecido, que no depende solo de una fecha, y además qué va a hacer el régimen para cumplir su palabra, y si no la cumple, bueno, qué hará esa comunidad internacional garante de ese acuerdo para que entonces haya las consecuencias que deriven de ese incumplimiento. Pero aquí lo cierto, San Miguel, es que hoy plantear un debate que plantee o que ponga sobre la mesa una eventual sustitución o un cambio en la candidatura, para nosotros no es otra cosa que una traición al mandato del 22 de octubre, que es claro por parte de los venezolanos. Queremos elegir y queremos que sea ella quien esté en la vuelta. Pedro, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti y a tu audiencia. Pedro Uruchurtu es el coordinador internacional de la campaña de María Corina Machado. Hacemos una pequeña pausa y al regreso nos ocupamos del discurso de la Unión que esta noche dará el presidente Joe Biden. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Son las 9:41. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:43. Canelo Fadul Immigration es una firma de abogadas de inmigración que ofrece servicios de inmigración laboral, familiar y humanitaria. Su equipo de trabajo busca soluciones y la mejor alternativa para que puedas establecerte en los Estados Unidos. Para concertar una cita, llama al 305-579-9218. 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Y bien, hablemos de otras aguas turbulentas. Estamos en campaña electoral en los Estados Unidos. Luego del supermartes quedó definida pues la contienda para noviembre entre el presidente Joe Biden, que aspira a la reelección, y retándole está el expresidente Donald Trump, quien aspira a volver a la Casa Blanca. En estas circunstancias, en este contexto, ¿qué se puede esperar del fundamental discurso de la Unión, State of the Union, que dará esta noche ante el Congreso, allá en Washington? Vamos a Washington, donde está Luisana Pérez Fernández. Ella es asistente especial del presidente Biden y es portavoz de la Casa Blanca. Luisana, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, gracias, César, por tenerme. ¿Qué podemos esperar del discurso de la Unión de esta noche? Como sabemos, este es uno de los discursos más importantes del presidente, donde él habla de los logros que se ha tenido de la administración y de su visión al futuro. Hoy el presidente va a estar dando un contraste de lo que es claramente lo que está pasando en el país y qué es lo que se espera a futuro. Obviamente va a hablar de ese progreso económico que se ha hecho con 15 millones de empleos creados, los nuevos pequeños negocios que se están estableciendo. Igualmente va a hablar de cuáles son aquellos temas que le importan a la gente aquí en Estados Unidos. Bajar los costos de la medicina, bajar los costos en la salud. Igualmente sabemos que va a tener invitados, tanto él como la primera dama,
y entre esos invitados vamos a tener gente que representa al pueblo estadounidense y también que se han beneficiado de muchísimas de las políticas que ha pasado el presidente, entre ellas la cancelación de la deuda estudiantil, bajar los precios de los medicamentos específicamente para la diabetes. Así que esta noche el presidente va a presentar no solamente estos logros, sino también su visión para el futuro. ¿Tocará el tema migratorio, que ha pasado a ser el issue fundamental en la campaña electoral? No me voy a adelantar exactamente a cuáles son los temas que el presidente va a conversar, pero lo que sí te puedo decir es que, como has visto en las últimas semanas, el presidente ha sido muy enfático en pedirle al Congreso que es necesario pasar ese proyecto de ley bipartidista y que eso ayudaría mucho al tema migratorio, y él va a seguir haciendo ese llamado al Congreso para que actúe y mande ese proyecto de ley a su escritorio. A ver, en las personas que él va a invitar, leo que va a invitar a la señora Kate Cox, una madre tejana que tuvo que salir en emergencia del Estado procurando el aborto. Y también Elizabeth Carr, quien fue la primera persona que nació mediante fecundación in vitro en Estados Unidos. Y esto a propósito del polémico fallo en Alabama. ¿Qué podrías decirnos? ¿Por qué estas dos invitaciones tan puntuales, Luisana? Esta noche el presidente claramente va a mostrar cuál es la diferencia entre un Estados Unidos que está avanzando y lamentablemente un Estados Unidos donde los republicanos en el Congreso están tratando de hacernos avanzar. Esa decisión de Roe v. Wade, cuando fue anulada, estamos viviendo las consecuencias, y esos dos invitados que mencionaste, César, son primordiales a esta conversación. Una es una familia que mediante la fertilización in vitro puede lograr expandir esa familia. ¿Qué significa esa decisión de Alabama? ¿Qué podemos hacer nosotros como administración para ayudar a esas familias? Y por el otro lado, los ataques a los derechos de las personas, en este caso específicamente los derechos de las mujeres. ¿Qué podemos hacer nosotros como administración por ejemplo, esta mujer que tuvo que viajar fuera de su estado porque su vida corría peligro? Entonces el presidente va a poner muy clara esa visión, que es la visión de cómo podemos hacer que Estados Unidos continúe avanzando en el tema de derechos y continúe avanzando en proteger la salud de millones de mujeres. Advertiste, Luisana, y con razón, que no vas a adelantarte a revelar las eventuales sorpresas o noticias importantes que dará el presidente Biden esta noche en el Congreso, pero uno de los temas más recurrentes ha sido cuestionarle por su estado de salud, dada su edad. Tú que compartes con él con frecuencia, ¿qué nos puedes decir al respecto? Como dijo el presidente hace una semana, cuando hablan de su edad, él también habla de la edad de sus ideales. Y yo creo que eso es algo que tenemos que ver en todo el progreso que se ha hecho bajo el liderazgo del presidente Biden. Estamos hablando de un presidente que cree que el cambio climático es una de las mayores amenazas a las que nos estamos enfrentando como humanidad. Es un presidente que está hablando de temas como el aborto, la salud de las mujeres. Así que yo creo que, mira, estos progresos han sido hechos bajo el liderazgo del presidente Biden, bajo sus ideales, conectado con la gente. Nosotros que trabajamos aquí todo el día con él, hemos visto el liderazgo del presidente en cuanto a materia internacional, cómo ha logrado aliar al mundo alrededor de estas guerras que están pasando en este momento en el mundo. Entonces, para nosotros, y como lo mencionó él hace una semana, se habla de los años de las ideas, y las ideas de que el presidente Biden tiene sus prioridades, son aquellas que nos están ayudando a avanzar como país. Una última pregunta, Luisana. Este discurso de esta noche, State of the Union, puede ser el más importante este primer periodo del presidente Biden en la Casa Blanca. ¿Así lo asumen ustedes en la oficina? Por supuesto, nosotros decimos que el State of the Union, el discurso del Estado de la Unión, es nuestro Super Bowl.
Es el día en que todos estamos aquí enfocados en que salga bien. Es un trabajo colectivo, es un trabajo donde cada uno de nosotros aporta algo a este discurso, y definitivamente el presidente hoy le va a hablar directamente al Estados Unidos, le va a hablar directamente a la gente sobre los logros, sobre su visión a futuro, y él no está pensando en si le está hablando a unos o a otros, él está hablando a todos. Y eso es lo que vamos a ver de él esta noche, así que esperamos que la gente sintonice a las 9 de la noche el discurso de la Unión. Nosotros en nuestras páginas web vamos a tener el discurso subtitulado al español, así que pues esperemos que la gente pueda sintonizarlo. ¿La página la podrías decir, Luisana, por favor? Claro, sí, es whitehouse.gov, y en nuestra página de YouTube, White House o Casa Blanca, pueden encontrar el discurso subtitulado. Luisana, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchísimas gracias. Luisana Pérez Fernández es asistente especial del presidente Biden y es portavoz de la Casa Blanca. Nos habló desde la ciudad de Washington. Son las 9:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Escucha esto, César. ¿Te acuerdas de aquel señor que no quería presentarse en ningún debate? Pues bien, Donald Trump quiere mantener debates televisados con el presidente estadounidense y presumible candidato demócrata en las elecciones de noviembre, Joe Biden, por el bien del país, señalaron este jueves medios nacionales, y lo recoge EFE. La petición de Trump contrasta con su decisión de no comparecer en ninguno de los debates organizados por el Partido Republicano. En mensajes publicados en su red social, en la noche del miércoles, Trump escribió: "Es importante, por el bien de nuestro país, que Joe Biden y yo debatamos temas que son vitales para Estados Unidos y el pueblo estadounidense. Por lo tanto, estoy pidiendo debates en cualquier momento, donde sea, en cualquier lugar". También aprovechó para atacar a los demócratas al añadir que los debates pueden ser organizados por el corrupto Comité Democrático Nacional o su subsidiaria, la Comisión de Debates Presidenciales. Claro, ya descartada, descarada, mejor dicho, la situación candidatural dentro del Partido Republicano, pues ahora sí quiero debatir, así evidentemente. Gracias, Flor Alicia. Vamos a la ciudad de Bogotá, donde está Marta Elvira Soto, editora de la unidad investigativa del diario El Tiempo. Marta Elvira, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. San Miguel, un gusto como siempre estar con ustedes desde Bogotá. Ayer fue la marcha de las mayorías. Y tengo entendido que fueron marchas multitudinarias en Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio, Ibagué, Tunja, Bucaramanga, Armenia, Barranquilla y Cartagena, entre otras ciudades. Eran marchas en contra de Gustavo Petro. ¿Qué ocurrió ayer, Marta Elvira? Pues mire, realmente fue sorpresivo porque el tema de las marchas parecía un tanto agotado en Colombia, en donde con alguna frecuencia casi mensualmente se están convocando a marchas por cualquier cosa. Porque no eligen fiscal general, porque van a apoyar las banderas de Petro, porque no las van a apoyar. Y la sorpresa fue que la marcha en contra de las políticas que está apoyando la administración de Gustavo Petro en el Congreso y otras decisiones adicionales fue bastante nutrida, fue multitudinaria, especialmente en las grandes ciudades que usted acaba de mencionar. Efectivamente hubo una afluencia de gente de diferentes orillas en donde estaban abogando por una, digamos que variopinta de propósitos, pero que se unen específicamente en rechazar las políticas que está impulsando el gobierno de Gustavo Petro. ¿Quién organizó esa marcha, Marta Elvira? La oposición, y cuando uno habla de la oposición siempre piensa encarnarlo en alguien, y no es así. La oposición en este momento está en diferentes orillas, con diferentes grupos. Está obviamente el Centro Democrático de Álvaro Uribe, pero también hay otros residuos de partidos como el Liberal, el Conservador, Cambio Radical, incluso la cabeza de Cambio Radical, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, se hizo presente a última hora en la Plaza de Bolívar dentro de las marchas. Hoy tenemos manifestaciones que no quieren cambiar el país. Está bien. Siempre habrá fuerzas que, saliendo de los privilegios, no quieren perderlos,
pero las fuerzas volcánicas de la sociedad colombiana indudablemente quieren una transformación de Colombia porque no se vive bien. Es una cita textual para el presidente Petro. Aquí se nota el léxico tradicional de la izquierda, las fuerzas volcánicas de la sociedad colombiana, etcétera, etcétera, pero pareciera que la realidad colombiana no va acorde con estas palabras del presidente Petro. Digo, según las últimas encuestas y según las multitudes que salieron ayer a las calles. ¿Qué me dices al respecto, Marta Elvira? Esos son dos termómetros muy importantes. Por supuesto que sí, las encuestas de favorabilidad y el hecho de que haya salido tanta gente, se haya volcado tanta gente a las calles. Pero digamos que el verdadero termómetro está en el Congreso, en donde, por ejemplo, ayer no pudo seguir avanzando la reforma que el gobierno Petro está impulsando para las pensiones, donde también se le está embolatando la reforma a la salud. Allá en el Congreso es donde se están aprobando, porque estamos en un Estado de Derecho. Esto no se mide por el número de personas que salieron, sino por lo que están diciendo los legisladores. Hay una, sin duda, declaración muy importante del doctor Iván Name, que es el presidente del Congreso y pues del Senado de la República, en donde salió a decir, a insinuar que el gobierno estaría ofreciendo prebendas a algunas bancadas a cambio de que apoyen sus banderas, sus proyectos, sus iniciativas, y eso tiene un poco preocupado a varios sectores. Pero en este momento lo que es claro es que el gobierno está haciendo un cambio en su equipo, que a propósito ha sido golpeado por escándalos de corrupción, en donde la prensa ha tenido mucho que ver, específicamente el periódico El Tiempo, que tiene que ver con un escándalo de compra de carrotantes para llevar agua a La Guajira, y digamos que en ese contexto es allá donde se tienen que medir las fuerzas, no en la Plaza de Bolívar, y allá digamos que ha tenido por ahora tropiezos para seguir adelante con sus iniciativas. ¿Qué fue puntualmente lo que se reclamó en las marchas de ayer? Cuando hablamos de las medidas de Gustavo Petro, de esas medidas, ¿cuál es la más resaltante, la que más puede molestar o perjudicar al pueblo colombiano? Sin lugar a dudas, la reforma a la salud ha tenido una fuerte oposición desde diferentes sectores, en donde están diciendo que están destruyendo lo que ya se había construido y tratando de pasar a un modelo de alguna manera izquierda que funciona en otros países, que no ha funcionado y que le preocupa que estén reventando a las EPS, que son las empresas prestadoras de salud. Eso es uno de los puntos que más preocupa. Eso es un tema que se está surtiendo el debate, o está tratando de empezar el debate en el Senado de la República. Ya pasó la prueba en la Cámara de Representantes. También la reforma pensional y laboral, y aquí hay un punto muy importante. Los sindicatos tradicionalmente siempre han estado apoyando a la izquierda, pero en este caso hay un poderoso sindicato que ayer salió a marchar, que es la Confederación Nacional del Trabajo, la CGT, que no está de acuerdo y llama la atención con esta transformación al tema pensional y de trabajo que está haciendo el gobierno Petro. Eso es un punto importante. Pero también salieron los camioneros que dicen que no van a aguantar que sigue subiendo la gasolina y ahora les van a hacer un aumento al diésel, y otras expresiones que dicen, bueno, aquí nos ofrecieron un cambio, ya llevamos cerca de 2 años de mandato y no ha habido tal cambio, y por el contrario, hay brotes de corrupción, de lo mismo. Sí. Y ahora hay una denuncia importante desde el Congreso que están ofreciendo prebendas a cambio de ese apoyo legislativo. Bueno, y esto podría empeorar, ¿no es así, Marta Elvira? Pues digamos que por el bien de Colombia y pues incluso de la región, todo el mundo quiere que le vaya muy bien al presidente de la República, pero digamos que esto también necesita que se escuchen diferentes orillas y que se trabaje sobre ese tema. Tengo que decirte que en el caso de la corrupción, por ejemplo, el periodismo investigativo fue resaltado por el propio presidente y terminaron denunciando a funcionarios en ejercicio. Si se pudo hacer en la lucha contra la corrupción, y lo vamos a seguir haciendo, ¿por qué no en otros campos que le preocupan al país? Claro. Por ejemplo, el del orden público. Buena pregunta. Marta Elvira, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Como siempre, un placer, César Miguel. Un abrazo para ustedes. Marta Elvira Soto es la editora de la unidad investigativa del diario El Tiempo. Nos habló desde Bogotá. Son las 10:01 de la mañana, más que Capicúa, ¿no? Palíndromo. Y al regreso venimos con el foro
vamos a ocuparnos de los trastornos alimenticios o los trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, todos estos problemas. Ya regresamos, esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Son las 17 minutos de la mañana. ¿Qué es la bulimia? ¿Qué es la anorexia? ¿Por qué la gente se empeña en esto? ¿Por qué la gente se hace daño? ¿O es que no está en la voluntad de las personas que padecen estos trastornos? Vamos a abordar estos trastornos alimenticios o trastornos de la conducta alimentaria con Rosalín Herrera Martínez. Ella es psicóloga y psicoterapeuta. Atención de depresión, ansiedad, estrés, autocuidado y bienestar emocional. Ella está en la ciudad de Bogotá. Rosalín, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, César Miguel. Gracias. Y mi compañera, gracias por la invitación. Agradecidísimo. Y en la ciudad de Caracas está la licenciada en nutrición y con máster en psicología, creadora del método COMA, nuestra muy apreciada Ariana Araujo Tobar. Ariana, buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muchas gracias a ustedes, César Miguel, para mí siempre es un gusto estar contigo. Gracias, lo mismo digo. ¿Qué son estas enfermedades o estos trastornos de la conducta alimentaria? Comenzamos con Rosalín Herrera. Sí, bueno, mira, son alteraciones persistentes en el patrón de la conducta de comer, que además incide en la salud física y emocional, la salud mental de las personas. Por tanto, no es algo que dependa de la voluntad de los pacientes que padecen alguna de ellas y por tanto su origen es multifactorial. Cuando uno se angustia, reclama y le reclama a la persona, no ves que te estás haciendo daño, la persona no reacciona. ¿Por qué? ¿Hay un trastorno en la cabeza? ¿Cómo funciona esto? Porque no pareciera que está de por medio de la voluntad de la persona afectada. Rosalín. Sí. Tal como muchas enfermedades, no elegimos a enfermarnos. Esa es una de las cosas que yo siempre le digo a mis pacientes. Entonces, hay que ampliar la mirada para poder entender qué está pasando con una persona que está teniendo tantas dificultades porque controla en exceso lo que va a ingerir o porque no tiene fallas de control y puede tener atracones, por ejemplo, o inmediatamente va a purgarse. Es decir, nada de esto fue elegido, nada de esto estuvo en la noche pensando cómo voy yo a generar además mucho malestar y mucho sufrimiento. Y esa es un poco la idea, sensibilizar a la familia para que se involucren en el tratamiento. Cuando hablamos de anorexia y bulimia estamos hablando de dos cosas completamente distintas. ¿Cómo es una y cómo es la otra? Le pregunto a Ariana Araujo. Ok, fíjate, antes de llegar justamente a definir qué es la anorexia y la bulimia, yo quería dar un ejemplo justamente de lo que estábamos hablando. Y el ejemplo lo voy a dar con algo muy cotidiano que vivimos en el día a día. Si yo quisiera que tú votaras por alguna persona, yo no podría nada más decirte, bueno, César Miguel, vota por este partido o por este otro y voy a hacer que tú cambies rápidamente de la concepción que tú tienes. Muchas veces la gente puede parecerle que es irracional, pero tú dices, no, mira, yo quiero votar por tal persona o por la otra y yo siento que eso está bien. Igual cuando tú ves un equipo de béisbol, tú eres eres fanático de un equipo y la persona de la otra, yo no voy a llegar y te voy a decir, mira, tú estás equivocado, las cosas no las estás haciendo bien, cámbiate de equipo. ¿Okay? Más o menos con los trastornos de la conducta alimentaria pasa así. Si viene un familiar y le dice, mira, no estás haciendo las cosas bien, no estás comiendo adecuadamente, eso no va a hacer que el paciente inmediatamente diga, bueno, es verdad, yo no estoy comiendo bien, yo voy a hacer cambios en mi conducta alimentaria y el día siguiente inmediatamente voy a cambiar.
Si voy a definir como tal qué es la anorexia y qué es la bulimia, que son solamente dos de los trastornos de la conducta alimentaria, porque hay muchos más, veo que en la anorexia, como acaba de decir mi compañera, hay un control excesivo de lo que como. ¿Okay? Generalmente estas personas suelen saber mucho de calorías, mucho de nutrición y empiezan a controlar cuánto están consumiendo de cada nutriente y empiezan a hacer por lo general hasta mucho más ejercicio en función de que el cuerpo pueda eliminar o puedas tener pues un déficit calórico más importante. Cuando estamos hablando de la bulimia, es al contrario, es una deficiencia de ese control, generalmente se vincula mucho con atracones o con medidas restrictivas como podría ser toma de laxantes, de diuréticos, porque se está buscando de una u otra manera tener algún tipo de purga para poder controlar el peso. En ambas se quiere tener una modificación de peso y hay una distorsión de la imagen corporal, pero en una hay un exceso de control y en la otra hay un déficit de control. A ver, Ariana acaba de decir, la persona se ve de una manera distinta como es en realidad. Estábamos, Florelis y yo, en la playa días atrás, y había una muchacha muy joven. A mí confieso, me perturbó verla, porque estaba sumamente flaca, tan flaca que daba la sensación de que la brisa se la iba a llevar, como si fuese una hoja de papel. Esa muchacha, cuando se para frente al espejo, no se ve en ese cuadro tan cadavérico, tan flaco. Ella se ve gorda. ¿Cómo se ve ella? Le pregunto a Rosalina Herrera. Bueno, habría que preguntarle a la persona, ¿no? De entrada, porque ¿qué está pasando? Estamos también acompañados, es decir, cuando hablo de multifactorial, no podemos olvidar que pueden haber factores culturales donde hay un icono de belleza que de pronto está ensalzando o glorificando la delgadez como asociado al éxito, asociado a un montón de cosas, cuando no necesariamente es así, y podemos caer en esta tentación de pensar, esta persona está enferma solamente con verlo. Entonces hay que apuntar a la persona. Y algo que está de base es la dificultad para aceptarse. Puede ser que la persona incluso no tenga ninguna diferencia en su peso, digamos, un peso normal, y esté en su peso y aún así se ve gorda. Y luego pasa a estar en el infrapeso y se sigue viendo gorda. Y el extremo de esto, y por eso que es importante que traigas el tema, es que puede ser mortal, o sea, la mortalidad es alta en la anorexia. Y empieza en la adolescencia, o generalmente en la adolescencia, pero ya estamos viendo niños preocupados por, y esta grasa, y no me voy a comer este pellejo, y porque están escuchando también que la comida mala es la comida buena, ¿no? Que, un poco lo que es la parte social. Ariana, habías comentado que en realidad son muchos más los trastornos más allá de la anorexia y la bulimia. Yo pensé que eran solo anorexia y bulimia, porque además son extremos. Pero ¿cuáles son esos otros trastornos? Tenemos también la vigorexia, que es un exceso de ejercicio en pro de mantener también toda la figura y la imagen corporal. Tenemos también la ortorexia, que es una necesidad de controlar que todos los alimentos que yo estoy consumiendo sean exageradamente sanos. Entonces ahí empiezo a tener también modificaciones de conductas sociales, no comer con amigos, no ir para fiestas, en pro de yo no exponerme a comida que yo no pueda controlar. Para en la madrugada siempre a comer. Generalmente este paciente en el día come muy mal, muy pocas calorías, y en la madrugada tiene atracones de comida. Entonces vemos muchos trastornos de la conducta alimentaria. Evidentemente nos enfocamos mucho más en anorexia y bulimia, porque cuando vemos las estadísticas, epidemiológicamente tenemos pues más concentrados pacientes en anorexia y en bulimia. Sin embargo, si yo ahorita pasara, que la psicóloga lo va a poder hablar mejor que yo, pero si yo ahorita nos pasara a todos los que estamos aquí escuchando la entrevista,
un cuestionario para ver si la persona tiene trastornos de la conducta alimentaria o no. Hay preguntas que son bien claras y que mucha gente podría responder con algunos rasgos positivos de trastornos de la conducta alimentaria sin tener el trastorno. ¿Quiénes están pendientes del peso? Porque si tú lees estos cuestionarios te dicen, estás pendiente del peso, en algún momento te ha preocupado tu porcentaje de grasa corporal, en algún momento has hecho dietas recurrentes para mejorar tu peso. Muchas personas van a responder que sí, y eso no quiere decir que tengan el trastorno de la conducta alimentaria, porque tiene que haber, como lo acaba de decir la psicóloga, tiene que haber múltiples factores para yo poder decir que realmente la persona tiene un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí hay muchos rasgos que se manejan en la sociedad en común, y lo vemos ahorita en redes sociales de forma alarmante, cómo las personas tienen algunas conductas o rasgos que nos podrían decir, mira, esta persona de una u otra manera tiene algo que está acercando a un trastorno de la conducta alimentaria. Hablaba Ariana Araujo Tovar. A ver, cuando mencionabas las personas de los atracones, me vino a la memoria un personaje de esas tiras cómicas que venían en los domingos en el periódico, Lorenzo y Pepita. Lorenzo se levantaba en la madrugada y se hacía unos sándwiches suculentos de varios pisos. Pero estaba flaco, siempre estaba flaco, de manera tal de que uno no podía decir, pero es que ese tipo está enfermo. Ahora, me llama la atención algo, Rosalín, y es que estamos hablando de problemas alimentarios, pero que no obedecen a una necesidad física alimentaria. No es que tengo hambre, no es que no tengo hambre, es problemas que se remiten directamente a la cabeza, a la mente. Es así. Todos estos trastornos son psicológicos. Bueno, de hecho está descrito como trastornos mentales, y por eso la intervención debe ser en equipo. Debe estar el psicólogo, el psiquiatra, el nutricionista, el terapeuta de familia, que pasa muchas veces en el origen o en comorbilidad con el trastorno alimentario. De entrada, a lo mejor el paciente viene por depresión, o viene por ansiedad, o por trastorno de estrés postraumático, o hay un trastorno de personalidad. Todas estas cosas hay que mirarlas porque suelen estar como bastante juntas. Y no es tan usual que sea como el motivo de consulta inicial, es que tengo anorexia. No, solemos descubrirlo en el camino de la evaluación. Ya. Y ¿hay terapias para curar, superar estos problemas, Rosalín? Sí, definitivamente. Nuevamente de manera integral, mirándolo en equipo, porque no es un tema de solamente control hacia la subida de peso o hacia la disminución, en el caso de estas enfermedades específicas, sino además de ver qué está en el origen, cómo afronta los problemas de esta persona. Si hay un trauma de base, eso hay que tratarlo, cómo son sus esquemas cognitivos, cómo está la familia también incidiendo en que empeoren o mejoren los síntomas. Sí, definitivamente hay solución. Es importante que esta persona esté dispuesta a recibir ayuda. Bien, el tiempo se nos vino encima. Te dejo, Ariana, entonces la palabra ya para concluir. ¿Qué nos dice esa manera de conclusión? Como lo acaba de decir Rosalín, el tratamiento de estas patologías tiene que ser multidisciplinario. Yo sí diría que el que debe llevar la batuta de este tratamiento debe ser el psicólogo o el psiquiatra, y que las otras especialidades, como es la nutrición, esté ayudando, apoyando y dando las herramientas al paciente para que pueda llevar una alimentación adecuada. No se deben mandar dietas a este grupo de pacientes, sino dar educación nutricional, y siempre ir desde la batuta desde el psicólogo o del psiquiatra en función de que se puedan ver resultados en estas patologías. No podemos trabajar por separado, no podemos enfocarnos en dietas y en tratar de darle más calorías y más información a los pacientes para que tengan más control. Si no, es bastante difícil manejar estas patologías porque, bueno, como cualquier patología, si las trabajamos de forma aislada, es muy difícil llegar a los resultados que estamos buscando. Te agradezco mucho, Ariana, que nos hayas acompañado en la mañana de hoy. Gracias.
placer, feliz tarde y bueno, igual encantada de conocerte, Rosalín. Igualmente, Ariana, muchísimas gracias por la invitación. Rosalín, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Igualmente, un abrazo. Rosalín Herrera Martínez, psicóloga desde Bogotá, y Ariana Araujo Tobar, licenciada en nutrición con máster en psicología, creadora del método Coma desde Caracas. Hacemos ahora una pequeña pausa y al regreso nos ocupamos del caso del teniente coronel Marín Chaparro, Igber Marín Chaparro, a quien se le están violando desde hace años sus derechos fundamentales, para variar, en la DGCIM en Caracas. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. ¿Quién es el teniente coronel Igber Marín Chaparro? Cumplió 6 años de prisión, esperaba optar por la libertad condicional en el pasado mes de octubre, pero fue imputado por nuevos cargos que agravan su situación. Está detenido en la DGCIM, la temible, muy temible Dirección de Contrainteligencia Militar en Boleíta, Caracas. Consultemos su caso con Kelvin Zambrano, abogado defensor de derechos humanos, director de Incidencia de la Colación por los Derechos Humanos. Kelvin, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, César Miguel. Gracias a ti y a tu equipo por hacerle seguimiento a estos casos que son tan alarmantes tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Quién es el teniente coronel Igber Marín Chaparro? El teniente coronel Igber Marín Chaparro es un militar destacado. De hecho, primero en sus promociones, si revisa su currículum, su hoja de vida, van a poder encontrarse que destacó en todos los cursos, destacó dentro de los estudios en la escuela militar, y simplemente por diferir, por disentir de lo que estaba pasando dentro de la institución militar, se convirtió en víctima de persecución y hostigamiento por parte del gobierno venezolano. ¿Qué ha ocurrido con él? Si ya estaba condenado a 6 años y ya cumplió la condena, ¿por qué ahora vienen nuevos cargos que le podrían acarrear hasta 30 años de cárcel? Bueno, esto es precisamente un nuevo patrón de persecución que nosotros hemos documentado desde la coalición y otras organizaciones, donde hemos podido observar que el gobierno nacional, con personas que ya han cumplido condena, incluso que ya han sido condenadas por otros casos, son acusadas de nuevos cargos, de situaciones y hechos que supuestamente cometieron mientras estaban privados de libertad. Algo que no tiene lógica, que no tiene la capacidad de ser vista desde un análisis adecuado, porque una persona que está privada de libertad no puede cometer hechos punibles de acuerdo a cómo lo están acusando. Sin embargo, hoy se desconoce por completo cuál es la situación jurídica, el estatus jurídico, porque al final del día la audiencia fue una audiencia que se celebró a puertas cerradas, en inobservancia de los procedimientos constitucionales, como que, por ejemplo, pueda designar a un abogado de su confianza, que esto es algo que nosotros hemos venido alertando desde hace ya varios años. Existe una complicidad silente, no solamente por parte de los jueces del sistema de justicia, por parte de los fiscales, sino también por parte de la defensa pública, porque entonces el Estado después trata de escudarse, bueno, pero es que nosotros le estamos garantizando el derecho a la defensa, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Es un derecho a la defensa que está siendo impuesto porque ese defensor público debe defender a una persona solo si esa persona no tiene un abogado de su confianza, y no es el caso del teniente coronel Igber Marín Chaparro y de otros muchos casos donde este esquema se ha repetido, donde la defensa pública se ha convertido en un instrumento fundamental para estos esquemas de persecución. El teniente coronel Marín Chaparro ha hecho 2 huelgas de hambre, ha sido torturado, y sabemos que las torturas a los militares dentro de la DGCIM son particularmente crueles y feroces. ¿En qué condiciones se encuentra? ¿En qué condiciones de salud se encuentra en este momento? Que sepan ustedes, por supuesto. Mira,
la situación del coronel no es distinta a la del resto de los militares, porque un esquema que han implementado es la falta de atención médica adecuada. La falta de atención médica adecuada a los presos políticos se ha convertido en el nuevo mecanismo de tortura. Hay que recordar que la jurisprudencia del sistema interamericano ha dicho que cuando a una persona no se le proporciona atención médica adecuada, eso afecta su integridad física y se convierte en una forma de tortura porque viola el artículo 5 de la Convención Americana que protege la integridad física, psíquica y moral. Pero hay que recordar que no solamente es el tema de la tortura física, porque es que la tortura no solamente se perpetra a través de la violencia física, sino a través de generar angustia a las personas que están privadas de libertad. Hasta el día de hoy no se puede tener una exactitud de cuál es la situación de salud en la que se encuentra el coronel. Sin embargo, está una situación de extremo riesgo que requiere de una atención inmediata porque no es un secreto y de hecho eso lo hemos documentado y lo presentamos en un informe de la coalición. De cada 10 presos políticos, 9 no cuentan con atención médica adecuada. No se les permite acceso a un médico especialista que pueda atender, por ejemplo, las patologías que surgen. Pero algo además muy importante es que cuando son torturados, la tortura deja secuelas graves, César Miguel, y no son atendidos. Supongamos que ingresan sin ninguna patología. El hecho de que ya fueron torturados deja secuelas que no son atendidas y eso, si no requiere de atención psicológica y de un especialista, pues se va a ir agravando en el tiempo, deteriorando gravemente la militares que están detenidos en la DGCIN. ¿Sabemos el número exacto de militares detenidos? Mira, hasta el día de hoy las cifras ascienden a alrededor de 190 presos políticos militares. Son los registros que nosotros llevamos. Sin embargo, siempre hemos dicho que hoy en día en Venezuela el sistema de justicia se ha instrumentalizado para perseguir a la disidencia dentro de los sistemas militares y hay muchísimos militares que no denuncian por temor, pero que son casos políticos, porque, por ejemplo, lo decimos en una audiencia en la que participamos hace unos días en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay personas que son acusadas de traición a la patria, de instigación a la rebelión, de conspiración, que son delitos de naturaleza militar, porque el bien jurídico a proteger es el Estado, pero por temor a que tengan represalias, no denuncian, no van a las organizaciones no gubernamentales y además los jueces, que es muy importante resaltarlo, César Miguel, les dicen no designen como abogados a personas de las organizaciones no gubernamentales o abogados privados, designen a los defensores públicos para evitar entonces que se pueda tener un registro exacto de esta cifra. Grave, sin lugar a dudas. Kelvin, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ustedes. Kelvin Zambrano, abogado defensor de derechos humanos. 10:33 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Una que le va a encantar a muchas niñas y que va a generar una visión también positiva de la marca Mattel. Mattel honró a 8 mujeres revolucionarias en todo el mundo con su propia muñeca. Y son preciosas, César. Los modelos a seguir que serán homenajeados con sus propias Barbies este Día Internacional de la Mujer mañana son Viola Davis, de Estados Unidos, actriz, activista, autora, Shania Twain, de Canadá, músico, ícono de estilo, Helen Mirren, del Reino Unido, actriz y defensora de las mujeres, Kylie Minogue, de Australia, que es músico, Mayra Gómez, de Brasil, creadora de contenidos, Lila Avilés, de México, directora, productora y guionista, Nicole Fujita, de Japón, modelo, personalidad de televisión, Enisa Amani, de Alemania, comediante, activista. Esta celebración de las mujeres también coincide con el cumpleaños número 65 de Barbie, que es justamente el día siguiente de la celebración del Día Internacional de la Mujer. De las imágenes que pude ver, la muñeca de Helen Mirren es espectacular. Una belleza con su pelito blanco y todo, como la señora Mirren, la dama
Mirren. Dame Helen Mirren. Sí. Exactamente. Pero son como Barbies. Son Barbies, tal cual. Y es una manera de utilizar estas muñecas como modelos de conducta en la vida, como inspiración. Pero lo que quiere decir entonces es que Barbie envejece. Claro, Barbie envejece. Claro. Ajá. Tiene la edad de Helen Mirren. Y más, tiene 65 años. Sí, pero sin envejecer. Era una cosa... Ese cuerpo escultural no coincide con el de una mujer de 65 años, en la mayoría de los casos. Bien, muchísimas gracias, Flor Alicia. Y sigamos con mujeres. Si algo me resulta cautivante del escritorio del bufete Canelo Fadul Immigration, es que son mujeres, todas. Mujeres de verdad, de una integridad y una valía única. Y yo suelo confiar en las mujeres, de verdad. Me siento a veces muchísimo más seguro si una mujer me está aconsejando que si lo hiciera un caballero. Pero vamos a hablar de inmigración y vamos a recibir a Michelle Canero de Canero Fadul Immigration. Michelle, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Disculpe, estamos teniendo problemas con la cámara, entonces te lo voy a aguantar. Michelle, ayer se abrió la lotería H1B. ¿Qué es esto? ¿Qué lotería es la que se ha abierto? Entonces, esta es la visa típica de trabajo, la visa de trabajo temporal. Entonces, cuando uno tiene un empleador americano y quiere venir a trabajar acá en los Estados Unidos, va a aplicar a una visa H1B, pero como nada más damos 85,000 de estas visas anuales, hay mucha competencia y demanda, se convierten como un sorteo. Ahora hay un sistema nuevo que han implementado en los últimos 3 años, que uno se registra en una página web y el sorteo es electrónico. Antes teníamos que enviar los paquetes, entonces enviamos 40 paquetes para que 10 clientes fueran seleccionados. Ahora es un registro que es mucho más simple y nada más los que actualmente son seleccionados van a presentar un expediente. La selección va a ocurrir a final de mes, pero tienes que registrarte dentro del 6 de marzo y el 21 de marzo. Este registro se hace electrónicamente y se hace a través del empleador, ¿okay? Uno no lo puede hacer sin que un empleador lo pida. Lo otro que es importante saber es que el registro, cuando se lo alertan, le van a avisar en la primera semana de abril, y cambiaron el sistema un poco este año, porque antes una persona podía ser solicitada por varias compañías y entonces tenía múltiples registros que les daba mejor oportunidad de ser seleccionado. Sabiendo que esto crea un poco de competencia injusta para personas que logran conseguir que muchas compañías los pidan, ahora es un registro por persona. Entonces, esto va a facilitar que más gente entre en la lotería y que personas que tengan múltiples empleadores o que están trabajando con compañías de staffing companies que tienen acceso a muchas empresas no vayan a tener una preferencia en el sistema. La idea va a ser que de aquí a marzo, al 21 de marzo, todo el mundo que tiene un empleador que quiere aplicar para la visa se registra ahora, sabiendo que en abril les van a avisar si fueron seleccionados, y si son seleccionados, hacen su aplicación para que se procese y se apruebe para poder activar la visa a comienzos de octubre del año. Entonces, octubre 1 es lo más rápido que vas a poder venir a trabajar con esa H. A ver, ¿cómo voy a aplicar? ¿Ustedes de qué manera me pueden ayudar allí en Canero Fadul Immigration? Michelle. Bueno, primero tenemos que evaluar que calificas para la H. Para la H tienes que tener un título universitario o 12 años de experiencia laboral en una carrera profesional. Y necesitas tener una empresa americana que te esté dispuesta a hacer el proceso de la H. Si tienes la empresa y tienes las calificaciones, nos contactas a nosotros evaluamos, validamos que vas a calificar para la H como una persona de ocupación especializada. Entonces hay que demostrar que tu conocimiento académico o de los 12 años de experiencia es necesario para poder ejercer el cargo que te están ofreciendo.
La compañía tiene que acordar pagarte el sueldo mínimo que va a dictar el Departamento de Labor por la posición. Esto es algo que no te puedo decir de una. Tenemos que hacer una investigación para identificar cuál va a ser el código adecuado y dónde es la zona geográfica de empleo para poder confirmar lo que va a ser el sueldo mínimo. Y si todo eso está de acuerdo, podemos hacer el registro. El costo del registro, nosotros cobramos creo que $500 hacer el registro y inmigración cobra $10, creo, para hacer el registro. Cuando nos anuncian que ya está confirmado, que estás aceptado, es que nosotros te avisaríamos para pagar lo que es el proceso completo. Que dependiendo del bufete, típicamente un bufete de inmigración, a $7,000 en honorarios para hacer estas aplicaciones H-1B. Y una persona que esté en un proceso de visado, ¿puede aplicar? Claro, una persona que tiene asilo pendiente puede aplicar a la H. Una persona que tiene una visa de estudiante puede aplicar a la H. Una persona que tiene TPS puede aplicar a la H. 3 años y estás atada a la empresa que te pide. Y no vas a poder cambiar de empresa sin hacer una nueva aplicación. Entonces, si tienes TPS, no lo recomiendo, pero para otras clasificaciones de no inmigrantes, es una opción. Obviamente, si estás en trámite de residencia o eres residente, no te beneficia hacer una visa temporal. Una última pregunta, Michelle. Cuando tú dices lotería, esto es como la lotería. Por supuesto, ya no se utiliza un biombo donde las bolitas van dando vueltas, ¿no? Pero ¿cómo funciona? Es como el misterio de inmigración. Ellos tienen como un sorteo electrónico, ¿verdad? Entonces, con los registros, me imagino que hay un algoritmo dentro de la computadora que hace la selección de las primeras 85,000 aplicaciones de los miles y miles que reciben. El año pasado creo que aplicaron más de 400,000 personas. Entonces, para que tengas una idea, los chances de la lotería el año pasado eran como 20% selección. Bueno. Es más probable que no te salga que te salga, pero tenemos la esperanza que este año, con la limitación de cuántas veces una persona puede aplicar, que se mejore los números. Ojalá. En mi caso personal, yo nunca he ganado una lotería ni en una verbena escolar. Pero bueno, a intentarlo. Llame, por favor, a Michelle Canero al 305-579-9218. Le repito, 305-579-9218. Diga que está llamando de mi parte y la primera consulta será gratis. Así es. También puede escribir a inmigraya@canerofadul.com. Michelle, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a ti, César. Michelle Canero, de Canero Fadul Immigration. El reloj indica 10:43 de la mañana. Al regreso, el gran Edo Sanabria inaugura un... Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y el amigo Edo vuelve a Wynwood a invadir uno de esos murales con maravillas. En este caso se estrena el mural inspirado en la serie Influencers 2020-2023. Querido Edo, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. César, querido, gracias por invitarme. A ver, ¿qué es este Influencers 2020-2023? Bueno, esa es una serie que nació en la pandemia, inspirada en esas personalidades que sin redes sociales marcaron una pauta e influyeron a tanta gente en el mundo. Y yo me los imaginaba cómo serían ahorita con redes sociales. Por ejemplo, cómo sería Frida Kahlo, la reina del selfie, con Instagram ahorita, o Dalí con TikTok, o Reni Ottolina con un canal de YouTube y así. Entonces, bueno, sacamos una serie y también editamos un libro con más de 80 influencers. Entonces, después de la pandemia, después que hicimos aquel mural de José Gregorio Hernández, el Beato en Wynwood,
Tuvimos la oportunidad de que nos invitaran a hacer un mural en una galería ahí en Wynwood, en su fachada. Hicimos a Frida, inspirada en ese influencer, y duró como unos 3 años. Y bueno, ya era hora de cambiarlo y me volvieron a invitar a ver si se me ocurría hacer otra imagen. Y bueno, propusimos hacer a Warhol, pues que es un ícono de todo lo que es el arte pop y el arte contemporáneo. ¿Y cómo es este selfie de Warhol? Bueno, este selfie es muy particular porque obviamente tiene tú sabes que esa serie tiene un detalle que todos los que están posando tienen un teléfono como si te estuvieras tomando una foto en un espejo. Entonces, claro, se ve la parte de atrás de tu teléfono y en el teléfono tiene algo llamativo, algo representativo de la persona. En el caso de Warhol, por supuesto, en su celular está la sopa Campbell, claro, que es la obra por la que más se conoce a Warhol, está ahí. Y entonces tuve el detalle en ese mural de agregarle 2 cosas que no tiene el influencer Warhol original, que le agregué 2 bananas. Una banana que él hizo para la portada de aquel grupo famoso Velvet Underground, que también es una banana pop ahí que es muy conocida de él. Pero además le agregué esa famosa banana, al fin, que se asoció aquí en Miami, en Art Basel, esa banana pegada con ese tape del artista catalán. Entonces la gente, y claro, la pegamos con tape original, entonces la gente que pasa por ahí, muy divertido, porque dice, bueno, ¿y esa banana pegada y qué pasa? Y claro, los que ya tienen el recall de la imagen, pues lo recuerdan. Entonces, esa es la idea, pues también hacerlo interactivo y que llame la atención. ¿Interactivo que se lleve la banana? No, interactivo me refiero a que tú participas, en que de repente tú dices, oye, porque claro, el tema con los murales es que forma parte, esa interactividad funciona, que tú también no solo te tomas la foto, sino que de repente la puedes señalar, que de repente te integras al mismo mural, porque una cosa es que lo percibas, lo disfrutes, y otra es que tú mismo interactúes con él o te preguntes qué hay ahí o investigues. Entonces eso forma parte también del tema del mural, pues. Muy bien. Y ese mural de Warhol, después del de Frida Kahlo, permanecerá un buen rato allí, supongo, entonces. Sí, tenemos esa ventaja porque tú sabes que en Wynwood hay unas leyes ahí que no están escritas, pero son como las famosas leyes de calle, que los murales a veces duran 1 mes, pueden durar 2, pueden durar 3, y se van quitando porque esas paredes son muy apetecidas, pues son muy buscadas. ¿Cómo son esas leyes? ¿Cómo son esas leyes de calle no escritas? Bueno, son leyes, tú sabes que aquí hay mucho warehouse, sobre todo ahí en esa zona de Wynwood que ya está tan gentrificada y tan demandada. Esos warehouse tienen unas paredes. Entonces, claro, cuando tú tienes un local y tienes una pared ahí, vienen los grafiteros. Los grafiteros son los que hacen los nombres, pues por lo general. Y entonces, bueno, te rayan todas esas paredes. Entonces hay gente que se dedica en Wynwood a hacerte como una curaduría y entonces te dice, mira, por un pequeño fee, yo te voy a curar tu pared y te voy a traer algunos artistas de nivel para que te pinten la pared. Entonces, bueno, esas paredes duran, de repente lo que decía el dueño del local y el curador. Entonces puede ser que tú pintas una pared y dices, mira, esto va a durar 3 semanas. Y después se borra y viene otro artista y se borra y viene, porque esos son como vallas. Entonces, claro, en este caso, el dueño de la galería, el dueño del warehouse, él no le gustan mucho los murales, no le gusta mucho esa cosa y hay que pedirle una autorización y tal. Entonces, bueno, la Frida más o menos le gustó, pero el Warhol le encantó y el tipo dijo, no, sí, ese sí. Entonces, bueno, nos dio permiso y en ese caso sí dura lo que él decida, puede que dure 1 año, a lo mejor 1 año, 1 año y medio. En este caso estamos hablando de My Art Space, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Y dónde está My Art Space? Eso está en la 151 Northwest 36 Street. Eso está cerquita. Bueno, eso ya forma parte de Wynwood. Pero yo lo pongo por lo general cuando lo coloco en las redes, siempre pongo la dirección para que la persona sepa. Pues de hecho ya ha ido gente y se toman sus fotos. Y claro, es una zona bastante transitada. Cuando se forma mucha cola por ahí, pues bueno, es inevitable que estás parado en el carro y volteas y ves el mural, pues entonces la gente se baja y se toma su foto. Fíjate tú, los grandes muralistas mexicanos pintaban para la eternidad. Diego Rivera pintaba para la eternidad. No para unos meses
o un año. No había leyes de calle no escritas para los muralistas mexicanos. En tu caso, ¿cuánto duró José Gregorio Hernández? Mira, José Gregorio, tuvimos una gran ventaja, irónicamente, que fue la pandemia, porque toda esa cuadra, todos esos warehouse ya estaban vendidos y se iban a ser demolidos para montar unas tiendas con vitrinas, o sea, que vitrina sinónimo que no hay pared. Entonces, claro, llegó la pandemia y retrasó todo ese proceso. Y justo en ese momento este amigo me consiguió una pared, una de esas paredes, y duramos 7 meses. Pero si no hubiera habido pandemia, tal vez lo hubiéramos pintado y a las 3 semanas lo hubieran quitado. Bueno. Pero durado 7 meses, por lo menos nos ayudó en ese caso. Bueno, ya lo sabe. La galería es My Art Space en Wynwood y allí está esperándole Andy Warhol con la banana. Edo, gracias por estos minutos. Muy grato siempre en la mañana de hoy. Gracias a ti, César. Gracias por invitarme. Saludo a la audiencia. Eduardo Sanabria, el gran artista plástico venezolano. Edo, 10:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Fíjate, César, la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha determinado que hay que regular la inteligencia artificial sin sofocar su desarrollo. Dice, la inteligencia artificial es un arma de doble filo que entraña tanto oportunidades como peligros, por lo que hay que buscar un equilibrio a su regulación para que no sofoque la innovación. En una rueda de prensa para presentar los objetivos de la centenaria organización, en este año, la estadounidense Doreen Bodgan-Martin, directora general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, reconoció que la inteligencia artificial generativa y otras tecnologías emergentes pueden erosionar la confianza en las elecciones y las instituciones y amenazar nuestros salarios y nuestra privacidad. Muchísimas gracias, Flor Alicia. Ya son las 10:54. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.